Buenos días. Tenemos al ministro de Justicia, Rafael Català Mas. Voy a decir ahora, precisamente, sus orígenes son catalanes, por abuelo. Los orígenes, mi abuelo paterno era de Lleida, sí. Català Mas, curioso. Bueno, ¿sabe usted que Artur Mas está diciendo que es objeto de caza mayor? Dice que detrás de lo que vimos ayer hay una operación porque él es una pieza clave del proceso soberanista. ¿Qué responde usted? Yo creo que cada día los tribunales de justicia en toda España están llevando a cabo actuaciones, están llevando a cabo investigaciones, le piden a la Policía Judicial, y la Policía Judicial son todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que lleven a cabo investigaciones, que les ayuden en esa labor de investigación y de esclarecimiento de la comisión de delitos, y cada día estos son decenas de miles de sumarios y de asuntos que se presentan fruto de denuncias, fruto de investigaciones. Es decir, que esto es el normal funcionamiento de las instituciones, de que alguien, cuando le afecta a él personalmente, a él en su entorno de su empresa, de su organización, de su partido político, quiere hacer un victimismo, quiere hacer una lectura singular, me parece que es, en primer lugar, faltar al respeto a las instituciones, faltar al respeto al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y luego yo creo que es envolverse en un victimismo que parece que lo que pretende es desviar la atención simplemente. Hay un asunto, hay una supuesta comisión de delitos, pues investíguese como cuando afecta a cualquiera, a un particular o cualquier otro partido político o cualquier empresa. ¿Y hasta dónde puede llegar este asunto? ¿Podríamos ver a Mas imputado por esta causa? Bueno, no conozco los detalles de la investigación, por lo tanto no sabría decirle hasta dónde puede llegar. Lo que hay es una tipificación de delitos muy complejos y muy importantes, no son temas menores. Parece que hay una red amplia de personas afectadas por las detenciones que se están produciendo, por las personas que están siendo citadas a declarar, por lo tanto parece que es un sumario amplio en cuanto a los delitos, en cuanto a las personas. Ya veremos hasta dónde llega la investigación. Yo creo que en todos estos casos, siempre que vemos un asunto complejo, ya sea en un partido político, ya sea en una administración pública, en cualquier región, en cualquier comunidad autónoma, yo siempre pienso lo mismo. Lo deseable por parte de cualquier ciudadano normal que respeta el Estado de Derecho es tener la voluntad de que cuanto antes se finalice la investigación y se sepa y haya una sentencia, y por lo tanto si hay culpabilidad se sentencie, y si no hay culpabilidad se exonere y no haya dudas, para que no haya victimismos también. Ministro, lo repasábamos ahora desde que Pascual Maragall lo denunció en el Parlamento catalán. Es verdad que sin pruebas se le habló directamente del 3%. Han pasado 10 años. Durante todo este tiempo no han encontrado ustedes nada, es decir, no ha habido nada por parte de los jueces que se pudiera perseguir. Ha tenido que coincidir con eso que dice usted, que es esa deriva soberanista de Artur Mas. El hecho de que abrace la causa soberanista da la sensación de que ha impulsado toda esta investigación. Bueno, fíjese, por una parte, no es el Gobierno, no es el Ministro de Justicia, es evidente que son los jueces y son los fiscales. Hombre, en este proceso soberanista llevamos unos cuantos años, o sea, esto no es de ayer, y este proceso es verdad también que lleva muchos años en investigación. Yo creo que una vez más que los tiempos de la justicia a veces son lentos, pero acaban llegando a puerto. Nosotros lo que estamos trabajando precisamente es por darles a los jueces y a los fiscales herramientas para ser más ágiles. Ahora mismo, cualquier causa que se investiga, en cuanto salen personas que están implicadas en el asunto, se hace lo que se denomina un macro sumario, mientras que, por otra parte, cuando nosotros hemos reformado la ley es para acortar los tiempos de la instrucción, para que cada delito sea una causa, que no se hagan esos macro sumarios, que es lo que pasa, que a veces tardan años en instruirse y podemos tener todos la percepción de la lentitud de la justicia. Pero ya que saca usted el tema, yo pensaba abordarlo más adelante, están los fiscales muy molestos por la entrada en vigor el 7 de diciembre de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicen que va a haber macrocausas que no se van a poder cerrar en 6 meses, y teniendo fundadas sospechas sobre los culpables no se van a poder demostrar por falta de tiempo. Y me ponen un ejemplo clarísimo, que es el caso Bárcenas. Se tardaron 3 años en descubrir las cuentas que tenía en el extranjero. Claro, la nueva ley, que tiene que ver con lo que estaba diciendo yo antes, vamos a intentar agilizar la justicia. ¿Cómo se hace eso? Con muchos elementos. Se hace acabando con las macrocausas. Por tanto, no habrá más macrocausas en el futuro, habrá causas más sencillas y, por lo tanto, más susceptibles de acabar en un tiempo corto. Vamos también a ayudarles a los jueces y fiscales quitándoles papel de encima de la mesa. Por ejemplo, todos los atestados que no tienen autor conocido, imagínense que a alguien le roban un móvil por la calle y nada se sabe quién ha sido, pues eso no genera una causa judicial hasta que no se identifique al culpable. Les estamos instalando sistemas de gestión informática más ágiles. Y estamos poniendo plazos, es verdad. Pensamos que con 6 meses para
para una causa sencilla y 18 meses para una causa más compleja, en principio es el módulo estándar, pero inmediatamente se plantea que se pueden ampliar los plazos, o sea, que se pueden ampliar por el doble. Pero insisto, ahora mismo los fiscales lo que dicen es que si esta ley entra en vigor el 7 de diciembre, ¿sí? Será una ley de punto final, porque tendremos muchas causas que se cerrarán en falso. Sí. Yo he estado reunido antes de ayer con los fiscales un par de horas y esa expresión de punto final, yo creo que todo el mundo ha reconocido que fue quizás más dialéctica que jurídica, porque no hay ningún punto final. Hay un punto final, yo creo que sí, en la lucha contra la corrupción. Ahí sí que hay un punto final porque la ley actual es mucho más firme y les da muchas más herramientas. Ningún asunto va a quedar, lo dice la ley expresamente. Hay un artículo, no me quiero poner en plan legalista, el 324.8 de la nueva ley dice que ningún asunto quedará archivado por el mero transcurso del tiempo. O sea, el transcurso del plazo no lleva nunca el archivo de la causa. Lo que hace es que les obliga a jueces y a fiscales a trabajar juntos, a coordinarse más y a saber que los plazos es un compromiso de una justicia más ágil, pero insisto, cuando una investigación es muy complicada, como cuando tarda años, pues entonces lo que habrá son ampliaciones sucesivas de los plazos. Pero no va a retrasar usted la entrada en vigor de esta ley, el 7 de diciembre, que es lo que una están ley, pidiendo los fiscales, porque ellos no se consuelan con los medios que usted les ofrece. Sí. Una ley que acaba de aprobar el Parlamento, una ley que tiene toda una estrategia, no es una medida, es un conjunto de medidas amplias, de 14, 15 medidas, como decía antes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad de ponerla en marcha. Nos hemos comprometido a dotarla de medios personales, más fiscales si hacen falta, más funcionarios para que les ayuden en la parte burocrática, más medios tecnológicos para que las comunicaciones entre el juzgado y la fiscalía no sea llevar papelitos de un sitio para otro, sino que lo hagan pues a través de correo electrónico. Y hemos dicho, y si después de todo eso comprobamos que la ley, yo creo que no, pero comprobásemos que la ley es inaplicable, hablamos de esto en mayo. Yo creo que un plazo se amplía cuando va a vencer y te das cuenta que no vale. Hombre, cambiarlo ya de entrada es rechazar el proyecto y el proyecto acaba de ser aprobado por las Cortes Generales. Déjeme que volvamos al tema del 3%. ¿Cree que este golpe a Convergencia y al entorno más próximo de Artur Mas de alguna manera le aleja de la presidencia? Lo digo porque bueno, parece que dificultaría un posible acuerdo con la CUP. No sé si también complicaría un posible pacto de cara a las generales entre Convergencia y Esquerra. Bueno, el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre es verdad que ha sido un resultado complejo. Por una parte, ha puesto de manifiesto que aquellos que querían convertirlo en un plebiscito no han tenido mayoría suficiente en relación con el proceso soberanista, ha generado una fragmentación de voto que hace que la gobernabilidad en Cataluña sea complicada. Bueno, ayer el propio Mas no descartaba elecciones en marzo, ¿eh? Bueno, es que claro, si quería, parecía que estaba haciéndole ojitos a la CUP en los últimos días y ahora la CUP hace una declaración de que con personas o con partidos cercanos a la corrupción no quieren saber nada, parecería que se le ha caído esa estrategia y la verdad, yo creo que hay un escenario de difícil gobernabilidad que lamentablemente podría acabar llevando a unas nuevas elecciones, lo cual yo creo que es una mala noticia porque ese mensaje a los ciudadanos al final van a acabar hartos de estos procesos electorales continuados, 3 elecciones en 5 años y ahora parecería que podríamos ir a una cuarta. Yo creo que eso demuestra una inestabilidad y que quienes han trabajado por la ruptura, quienes han trabajado por crear bloques, no están ayudando en nada a la convivencia ni a lo que tiene que hacer un gobierno. Un gobierno está para resolver problemas, no para estar permanentemente en un enfrentamiento contra Madrid o contra quien corresponda. Hace unos días Artur Mas declaraba en relación al 9N, él decía que no era consciente de haber incumplido la ley y además aludía a unas declaraciones que hizo usted 2 días antes de la consulta, el 7 de noviembre. Vamos a recordar esas declaraciones. El 9 de novembre, quin poder públic podent actuar va actuar per aturar la participació? Digui'm un. La Fiscalia va actuar aquell dia? Tenia denúncies, No va actuar. Els jutges que estaven de guàrdia, que van rebre denúncies de ciutadans per tancar taules i col·legis, van actuar els jutges? No van actuar. El Tribunal Constitucional, si veia que desobeíem, va fer alguna cosa per oposar-se a la desobediència? No va fer absolutament res. Si la Generalitat de Cataluña, que es al que se ha dirigido el Tribunal Constitucional, no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, si eso no sucede, no parece que sea necesario requerir ni al Tribunal Constitucional ni a los jueces y tribunales para actuar porque no hay infracción del ordenamiento jurídico. Bueno, pues dice Artur Mas que la consulta estuvo en manos de voluntarios y que la Generalitat no la promovió. Bueno, yo imagino que eso es una línea de defensa, lógicamente, cuando comparece ante un juez que le está preguntando si incumplió un mandato del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, si ha habido algún delito de desobediencia o de prevaricación, o bueno, pues él tendrá que decir lo que mejor le convenga en su defensa. Lo que yo decía, y reitero ahora, es si la Generalitat no hace lo que hizo,
no habría ninguna ilegalidad, pero como sí hizo muchas cosas, puso medios materiales al servicio del proceso, dio órdenes para que se pusieran los colegios, puso urnas, hizo luego una actividad como de escrutinio, hizo una rueda de prensa, yo creo que hizo la Generalitat, hizo muchas cosas, pero en todo caso a los jueces les corresponderá identificar si la Generalitat tomó actuaciones positivas en favor de la consulta o, como dice el señor Mas, no hizo nada. Pues hoy no hizo nada, evidentemente a nadie se le puede condenar por no hacer nada. Con el paso del tiempo, ¿no cree usted que tal vez faltó un aviso más tajante por parte del Gobierno? Bueno, yo creo que faltó quizás dotar al Tribunal Constitucional de más fuerza para hacer ejecutivas sus resoluciones y por eso acabamos de plantear una reforma del Tribunal Constitucional. Hemos constatado en los últimos tiempos, y antes no pasaba, habría quizá más lealtad institucional, que cuando el Tribunal Constitucional decía algo, se cumplía, se ejecutaba. Ahora hemos constatado que algunos creen que ni siquiera al Tribunal Constitucional hay que hacerle caso y cuando te dicen suspende esa actuación, deja de hacer eso, pues lo sigues haciendo y no pasa nada. Yo creo que eso es lo que faltó en aquel momento, es quizá que el Tribunal Constitucional tuviese más capacidad de hacer ejecutiva su sentencia. Bueno, pues de la posible desobediencia sobre lo que quiere preguntar sobre efectivamente. Usted sabe que en Cataluña se está rumoreando estas últimas semanas que a partir del lunes en que estará constituido el Parlamento catalán y está disuelto el Parlamento español, en ese interregno hasta las elecciones generales, que habría un nuevo Parlamento en España, producto de esas elecciones generales, podría producirse en Cataluña una proclamación de independencia. Bueno, ya como usted acaba de explicar, hay argumentos por parte... No, argumentos no. Tiene medios el Tribunal Constitucional, con la reforma de las leyes que han promovido ustedes, para obligar a que sus sentencias se cumplan. Pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo se hace? Imagínese que el señor Mas o la presidenta del Parlamento, con el respaldo correspondiente, hace una proclamación de independencia. Me imagino que inmediatamente el Tribunal Constitucional dice que eso no es constitucional y toma algún tipo de decisión. Se habla mucho de suspensión de autonomía con la aplicación del 155 y se habla mucho de la inhabilitación del actual presidente, que está en funciones, Artur Mas, para seguir ejerciendo su cargo. Pero eso, ¿cómo se hace luego? ¿Cómo se ejecuta? ¿Mandan ustedes a la Guardia Civil para que presenten el despacho del señor Mas? ¿Lo llevan detenido por desacato? No sé, ¿cómo se come eso? Bueno, pues en primer lugar, lo que tiene que quedar muy claro es que cuando hay un proceso de convocatoria de elecciones y por lo tanto se disuelven las cámaras, no desaparecen los poderes del Estado. La Diputación Permanente del Congreso y Senado tienen todas las facultades. No hay vacío de poder, para entendernos. Nunca. Sí. Y cuando se celebran las elecciones hasta que se constituye el nuevo gobierno, hay un gobierno en funciones que tiene todas las facultades. O sea, que tenemos que tener todos mucha tranquilidad en que en ningún momento hay un vacío que alguien pueda aprovechar. Pero cuénteselo ustedes a las autoridades catalanas, que hay muchos que todavía no lo creen. Bueno, pero es que la situación es como hoy. Hoy hay un ejecutivo, hay unas fuerzas de seguridad, hay unos jueces en constitucional y lo va a haber cada día durante toda nuestra historia. Es así siempre, permanentemente, y no hay vacíos de poder. Por lo tanto, lo que se puede hacer, acudir al Tribunal Constitucional para que declare la constitucionalidad o no de una decisión del Parlamento de Cataluña, acudir a los tribunales ordinarios de justicia, hacer que cada día en España se apliquen las leyes, pues eso sucede hoy y va a suceder cada día de aquí en los próximos meses. Por lo tanto, si alguien incumple la norma... ¿Cómo se obliga a cumplir la ley, ministro? Es lo que quiero preguntar. ¿Cómo le obliga a Artur Mas a tomar a que cumpla una sentencia del Constitucional o de un juzgado ordinario? Bueno, pues fíjese, la reforma del Tribunal Constitucional prevé una serie de pasos, un requerimiento formal. Oiga, le hemos dicho que haga esto y usted no lo hace. ¿Por qué? Infórmeme. Si no informa o no da argumentos, se le puede sancionar económicamente. Se le puede, como cualquier ciudadano que no cumple una sentencia, pues al final se le obliga, se le impone a través de las fuerzas de ejecución subsidiaria por parte, en este caso, de las otras administraciones públicas. ¿Y si se declara insumiso porque no reconoce la autoridad del Tribunal Español? ¿Qué es lo que yo le estaba preguntando? Pues como a cualquier... ¿Le esposan? No sé. O sea... Como a cualquier ciudadano que pretende incumplir las normas, Pilar, pues por supuesto se le obliga por los métodos coercitivos que establece el Estado de Derecho, como si usted tiene una sentencia y se niega a cumplirla, pues se le obliga a cumplirla con los instrumentos que existen en un Estado de Derecho. ¿No? Pilar quiere que le diga los métodos coercitivos, porque Artur Mas no es un ciudadano más, es un
el No es un presidente ciudadano de más, Generalitat es en un presidente de la funciones. Generalitat, pero es un ciudadano más. Es un ciudadano más en el sentido de que es un ciudadano sometido a las leyes y no hay nadie por encima de la ley. Por lo tanto, no hay nadie por encima de los tribunales de justicia y alguien que se declara en rebeldía, como si yo digo, pues ya no voy a pagar impuestos, pues ya verá usted lo que tarda la agencia tributaria en embargarme mi cuenta, en subastar mi casa, o si no cumplo una sentencia, pues me la imponen, y eso se hace pues con una ejecución subsidiaria por parte de otra administración pública, por una inhabilitación, y se inhabilita, y por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en su caso, que están al servicio de los ciudadanos y al servicio del derecho. Claro, darles un sentimiento de victimismo, yo creo que es profundamente antidemócrata. O sea, decir que en España se cumplan las leyes es perseguir a alguien, es atentar contra los elementos básicos de la convivencia. Nacho Martín. Buenos días, señor ministro. Hay una cuestión que a mí me llama la atención, que es que yo creo que la actuación del Gobierno de la Generalitat con respecto al 9N era de todo punto previsible. Es verdad que lo que comentaba usted se espera en principio de un poder público que tenga una lealtad institucional y una lealtad constitucional, pero es cierto que los avisos habían sido constantes en la línea de que se iba a desobedecer o se iba a desoír lo que dijeran las instituciones del Estado con respecto al tema de la consulta. Esta reforma del Tribunal Constitucional que ustedes llevan a cabo ahora, que yo creo que en general en el ámbito, en el mundo jurídico, incluso en sectores de la judicatura muy amplios, se considera una reforma procedente, ¿no cree que habría que haberla llevado a cabo precisamente antes del 9N, aunque se les hubiera acusado también de oportunismo, pero en todo caso se hubiera evitado un mal mayor que se acabó produciendo? El Gobierno, con ocasión del simulacro de consulta del 9N que se celebró el año pasado, yo creo que hicimos lo que toca. Lo que toca hacer es, y lo digo una vez más, confiar en que el modelo que tenemos de convivencia es el adecuado, y que si yo estoy en desacuerdo con usted, pues voy a los tribunales, impugno, espero a la sentencia, luego pido que se aplique. Esas son las reglas del juego de un Estado de Derecho y un Estado democrático. Por lo tanto, hicimos lo que correspondía, ir al Tribunal Constitucional. Fíjese que al Tribunal Constitucional va el Gobierno cuando está en desacuerdo con una ley del Parlamento de Cataluña, pero también va la Generalitat muchas veces, 40 veces ha ido en esta legislatura en desacuerdo con el Estado. O sea que las reglas son, y las aplicamos todos. En este caso lo que ha habido es una deslealtad institucional flagrante, se ha hecho oídos sordos a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por eso hemos identificado que eso no había pasado antes. No había pasado antes esa deslealtad de decir un poco más o menos, me da igual lo que diga el Constitucional, que yo sigo para adelante. Pues, por eso se refuerza el Tribunal. José María Calleja le quiere preguntar por el otro 3%. Parece que estamos en el apogeo del 3%, que sí, fuera el pues sale todo de 3% no hay salvación. Hoy en el diario.es hay unas confesiones de Francisco Correa, el cabecilla de la trama de corrupción dentro del Partido Popular, que dice que él trabajaba de acuerdo con el tesorero del Partido Popular, con el señor Bárcenas, y que cobraban un 3% a empresarios a los que luego se les pagaba con contratos públicos. ¿Qué tiene usted que decirnos de esto? Porque del 3% de Convergencia se ha dicho que actuará la justicia. ¿Aquí también espera usted que acabe actuando la justicia? Bueno, ya está actuando la justicia en relación con ese caso hace muchos meses, y ha habido personas detenidas en prisión durante mucho tiempo. Hay un sumario muy complejo. Bueno, estas son declaraciones de una persona que está acusada de múltiples delitos y que, por lo tanto, tiene previsiblemente un futuro penitenciario complejo, y me imagino que está tratando, en ejercicio de su defensa, pues de extender las responsabilidades. Será su estrategia de defensa de sus abogados. ¿Qué gana él extendiendo las responsabilidades? Bueno, Eso no sabría entiendo. decirle. ¿Por qué hace esta confesión, que además creo que son 8 o 9 culpa. páginas? Él en algún momento está reconociendo haber cometido ese delito. Sí. ¿Por qué dice yo soy el hombre del maletín? Yo soy el que cobraba las mordidas del 3% pero está en el diciendo, PP. pero está diciendo lo hacía por cuenta de otro. Es lo que yo he leído. Por cuenta de Bárcenas, claro. pero vamos, dentro de la trama Gürtel, él dice yo soy el hombre del maletín, Pero el en la comisionista. medida, no sé, pero me imagino que en la medida en que te atribuyes una condición meramente instrumental y no decisoria, intentas diluir tu responsabilidad e intentas conseguir una menor condena. Me imagino que va por ahí la cosa, pero claro, eso hay que documentarlo, eso hay que probarlo. Eso no basta con que yo diga que a mí me dijeron que cometiese un delito y yo no quise, pero lo hice. Bueno, yo creo que es Pero bastante lo fundamental del ingenuo. asunto es que él habla de una financiación ilegal del Partido Popular, de un 3% que se cobra a empresarios. ¿Usted está en condiciones de decir que eso es falso radicalmente? Yo no he trabajado nunca en la burocracia del Partido Popular, por lo tanto yo no tengo conocimiento directo de esos procesos. Lo que yo conozco de los medios de comunicación
y de informaciones de ese proceso. No se ha acreditado en absoluto ninguna financiación ilegal del Partido Popular. Hemos hecho una reforma de la Ley de Financiación de Partidos que aporta total transparencia a las donaciones que reciben los partidos y, por lo tanto, insisto, una persona que parece que se está constatando que ha participado en una red delictiva de cobro de comisiones, etcétera, que intente exculparse a él o minimizar su responsabilidad y culpando a otros sin ninguna prueba, pero, pues ministro, tiene poco fundamento. Usted habla de las donaciones a los partidos, pero ¿qué pasa con las donaciones a las fundaciones? Que es lo que estamos viendo que se repite. Sí. En ese caso, las fundaciones son un coladero que además se acaba demostrando que es una caja única con el partido que no está siendo controlado. ¿No deberíamos cambiar también eso? También, y ya se ha cambiado. Con la ley que hemos aprobado de financiación de partidos políticos, los partidos, sus fundaciones, todo su entorno organizativo tiene el mismo sistema de controles que antes no existía. Por eso, ayer me hacían una pregunta, la última pregunta en el Congreso de los Diputados sobre temas de la corrupción. Yo reconozco que tenemos una cierta sensación de frustración porque se han abordado muchísimas reformas que antes no se han hecho y quienes no las hicieron ahora nos acusan a nosotros de haber consentido la corrupción. Hemos hecho durante esta legislatura el paquete de reformas más intenso para, es verdad, claro, para que esto nunca más pueda volver a suceder y las fundaciones no van a recibir en ningún caso donaciones o aportaciones de personas jurídicas, serán transparentes en todo caso, tendrán que presentar su contabilidad todos los años, eso ya no volverá a pasar nunca más, ni en los partidos, ni en las fundaciones, ni en ninguna organización paralela que puedan Ya crear. que hablamos del caso Gürtel, los jueces, la Fiscalía ve apariencia de fiscalidad en uno de los jueces de este caso, Enrique López. ¿No cree usted que, en fin, debería ser apartado del caso, teniendo en cuenta que fue promovido por el Partido Popular como vocal del Consejo General del Poder Judicial, como miembro del Tribunal Constitucional? Ha dado medio centenar de conferencias en FAES. Ha cobrado por ellas. Ya ha cobrado por ellas, Sí. Es decir, que la relación con el Partido Popular está más que acreditada. Bueno, está acreditada su participación como conferenciante, su condición de vocal del Consejo del Poder Judicial, su condición de magistrado del Tribunal Constitucional, lo cual significa fundamentalmente haber ostentado las máximas responsabilidades en su profesión, lo cual es un mérito, ¿no? Es paradójico que ahora se convierta en un demérito que le condene, entre comillas, a no poder seguir con su carrera como juez. No, pero porque está de se acuerdo duda. conmigo que Pero se eso le duda. da apariencia de parcialidad, como Yo no opinan creo. los jueces. No, de verdad, yo creo ¿Usted cree que no? En absoluto, porque yo creo en la justicia independiente y yo creo en los jueces, hacen su trabajo cotidianamente con sometimiento exclusivamente a la ley. Y Ministro, todos tienen... y yo los Reyes Magos, pero de verdad que No, a pues, estas de verdad. alturas, ¿usted cree que es conveniente que un juez tan ligado al Partido Popular juzgue esta macrocausa? Yo de verdad Gürtel. creo que no tiene ninguna tacha de inhabilitación para juzgar ninguna causa, porque el hecho de haber sido vocal del Consejo, magistrado del Tribunal Constitucional o dar conferencias no genera ningún conflicto de interés. Pero fíjese, en todo caso, si eso existiese, que yo creo de verdad que no, pero en el caso de Enrique López o en tantos magistrados que han sido altos cargos con el Partido Socialista y hoy están ejerciendo la judicatura y nadie lo cuestiona, nosotros no lo vamos a cuestionar. Es No. que se retiró a un magistrado del Tribunal Constitucional porque había hecho un informe para Conversencia. Porque había hecho un informe para Conversencia en un curso. Sí. En el caso concreto del que estamos hablando, que le plantea a Susana, ha dado 68 conferencias en FAES, ha cobrado 13.000 euros de FAES, que es una fundación del Partido Popular. ¿Realmente no cree usted que tendría que salir de él, o sea, motu propio, decir, pues mire, para que se vea que no tengo ningún interés, me voy? Pues yo creo que precisamente para acreditar que no tiene ningún conflicto de interés, en mi opinión, hace bien en defender su independencia, porque si no estaría haciendo una especie de reconocimiento de culpa que, en mi opinión, de verdad, en su caso, insisto, y si has cobrado del PP, no puedes juzgar al PP. Si has cobrado por dar una conferencia, eso ya te inhabilita. No, has cobrado 13.000 euros en 68 conferencias, no puedes juzgar. Alguien que ha cobrado del PP no podrá juzgar al PP. Yo creo que cobrar por dar una conferencia no inhabilita para ejercer la justicia, esa es mi opinión. Pero en todo caso, yo iba a darles un dato más. Supongamos que se mantiene a los jueces, porque son dos, y que dicta una sentencia que manifiestamente demuestra que ese conflicto de interés existe. Por eso hay un sistema de garantías, habrá un recurso, habrá una sala que lo enjuiciará. Tenemos sistemas para garantizar la independencia de los jueces y entre ellos los sistemas de recursos. Yo creo que no se puede descalificar a una persona ni del PP ni del PSOE, que hay muchos que están ejerciendo la jurisdicción hoy. Hay jueces en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en el Constitucional, que tienen origen socialista, que han sido altos cargos y no hay por qué dudar de su independencia. Bueno, no estamos hablando de apartarles de la carrera judicial, lo que estamos diciendo es que caso, tal vez no juzguen una cosa que les afecta directamente. Tiene usted razón. Tenemos que dejarlo aquí, Pilar. Tiene la obligación de defender la independencia de los jueces, pero olvídese de eso, que yo lo entiendo. Pero ¿no cree usted que hubiera sido mejor para la imagen de la judicatura que un juez, estéticamente, como dice José Mari, que un juez que está vinculado al partido
se va a juzgar, porque al final es el partido lo que se va a juzgar, diera un paso atrás y no tiene nada que ver con su independencia, lo dice al revés, lo hago no porque yo crea que no sea que no esté capacitado para hacerlo, sino por la apariencia de parcialidad, como dice para Fiscalía. dar más credibilidad a este juicio. Yo creo que si hubiesen hecho eso, si se hubiesen abstenido los jueces, estarían reconociendo un conflicto inexistente. Sería una paradoja, que alguien deje de hacer algo por un motivo que no existe. Si el motivo existe, estarán muy bien recusados. La Fiscalía está diciendo que hay un conflicto. Bueno, no, dice que hay una serie de elementos que señores, la sala tendrá que juzgar. La sala lo juzgará. Tengo que despedir al ministro, perdónenme que ya esté dando prisas, pero es que me han dicho a las 9:30 se tiene que ir porque tiene que inaugurar la nueva sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova. Así es. ¿Cómo estará esa sede? Porque sé que ha habido algunas quejas, ha habido algunas inundaciones, platilla embutida. ¿Cómo estará? Es una sede nueva, un edificio nuevo, como cuando uno se cambia de casa, pues empieza al principio algún grifo no funciona y alguna cosa está pendiente, o alguien dice me cae el chorro del aire justo en la cabeza, cámbiame la silla. Estamos haciendo todos esos ajustes, pero lo cierto y verdad es que la sede es extraordinaria, es una sede nueva, con una gran dignidad para los jueces, para los fiscales, para los funcionarios, y hoy tenemos la satisfacción de inaugurar una sede judicial de alta calidad. Bueno, pues no quiero que llegue usted tarde. Gracias. Le pregunto cuánto ha costado. ¿Cuánto ha costado, ministro? 26 millones de euros. 26 millones de euros. 26 millones de euros, un presupuesto... Había gente que pensaba que a lo mejor hubiese sido mejor haber hecho una ex novo, ¿no? No remodelar esa... Yo he terminado las obras, yo no tomé la decisión de deshacerlas. Ministro, veo que le han pasado una nota con el dato de la EPA, 298.000 parados menos, en la EPA del tercer trimestre baja de 5 millones. Una magnífica noticia que va demostrándose que se cumplen las reformas, que España está creciendo y que creamos empleo, que sin duda es el objetivo más importante para todos. Bueno, pues ahí tienen el dato, lo vamos a abordar enseguida, porque lo haremos además con un economista, es el dato del tercer trimestre, coincide por tanto con los meses de verano, saben que la contratación es muy alta en esos meses y por tanto posiblemente sea el mejor dato de la EPA de este año, de ahí que lo vaticinara, lo anticipara días atrás el ministro de Guindos. Enseguida nos ocuparemos de ello, antes, gracias ministro. Gracias.